María Valencia Herrera. La doctora es pediatra, dermatóloga pediatra, y además es adscrita al Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital Infantil de México. Cuenta con una maestría en educación, es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores. Es mi amiga desde hace un poquito más de 15 días y el día de hoy nos va a hablar sobre geroderma pigmentoso gracias a la experiencia que tiene, ya que el Hospital Infantil de México es un hospital de referencia y se ha podido trabajar para la mejor atención de estos pacientes en el Hospital Infantil de México y con la Clínica de Oncodermatología de la UNAM, hasta hace poco localizada en el Hospital General de México. Le cedo la palabra a la doctora Adriana Valencia. Muy buenas noches, gracias por la presentación y sobre todo por la invitación a la Academia Mexicana de Pediatría y particularmente a la doctora Vidaurri, como ella dice, nuestra amistad data de ayer. Entonces, de verdad es un placer estar con ustedes y de verdad me da mucho gusto estar en esta maravillosa iniciativa. Vamos a, en un momento, perfecto. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre geroderma pigmentoso, que es un tema que si bien no es una patología tan frecuente, sí es importante que el pediatra la tenga en cuenta porque en muchas ocasiones ustedes serán el primer contacto para estos pacientes y el tiempo es muy importante porque al final el tiempo va a ayudar a que el cuadro se diagnostique y también va a ayudar a que pues tempranamente los pacientes puedan hacer acciones de fotoprotección que puedan prevenirles pues todas las complicaciones que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a iniciar con un caso clínico. La verdad es que es un caso que particularmente a todos en el hospital nos impresionó mucho. Esta chiquita es una paciente de 10 años cuando llega al infantil. Venía de la presa nueva Millamar, Michoacán. Y bueno, ya tenía el antecedente de que a los 2 años se había diagnosticado por geroderma pigmentoso en el Hospital Civil de Guadalajara. Sin embargo, perdió totalmente seguimiento. A los 6 años tuvo destrucción total del cartílago nasal y pues después de ese tiempo es que decide venir al hospital. Como antecedentes de importancia, en realidad no había consanguinidad, padre y madre sanos, ahorita les explico por qué la consanguinidad hubiera sido importante, y realmente no había ningún antecedente de importancia para esta patología. Así es como viene esta pequeña con nosotros a los 10 años. Vean ustedes todos los datos de fotosensibilidad, de pigmentación, áreas de hipo e hipopigmentación en todas las áreas expuestas al sol, amén de la gran tumoración a nivel de la cara. Y bueno, como yo les expliqué, había perdido seguimiento y tenía muy mal apego al tratamiento. Fue al Instituto Dermatológico de Jalisco y de ahí deciden enviarla con nosotros. Pues nuestra probabilidad era carcinoma vasocelular versus melanoma asociado a geroderma pigmentoso. Se hicieron biopsias y vemos esta neoplasia constituida por células, por melanocitos, que están muy pleomórficos, muy atípicos, con diferentes tamaños, con muchas mitosis. Y pues después de todo el análisis de inmunistoquímica, el diagnóstico fue un melanoma in situ y melanoma nodular asociado a geroderma pigmentoso. Pues como otros datos, tenía una anemia importante y el calcio en 9 miligramos por decilitro sin otras alteraciones. Aquí tenemos sus estudios de imagen y podemos observar que hay engrosamiento a nivel de las leptomeninges que pues están en toda la región torácica, en a nivel sacrolumbar y en el cono medular. Y también se diagnosticó la presencia de adenopatías, sobre todo retroauriculares en la zona del tumor que correspondía con infiltración por la misma neoplasia. Se hizo el estudio genético y aquí lo más importante pues es que se pudo pues encontrar que se trataba de un geroderma pigmentoso C con esta variante patogénica y bueno, se valoró por cirugía, sin embargo ellos consideraron que era irresecable. Se decidió pues dar todo el acompañamiento por el área de paliativos de nuestro hospital, por el área de psicología, quimioterapia paliativa con ipilimumab,
Sin embargo, desarrolló sepsis en paciente inmunocomprometido y falleció 5 semanas después por la sepsis, en realidad. Pues bueno, esta evolución corresponde a esta entidad, que es un geroderma pigmentoso. En realidad son un grupo de genodermatosis de herencia autosómico recesiva que se debe a defectos moleculares condicionando incapacidad para reparar el daño al DNA que produce la radiación ultravioleta. Entonces, como no se repara ese daño, pues los pacientes tempranamente van a desarrollar diferentes neoplasias premalignas y malignas. Esto se describió por primera vez en 1874 por Moritz Kaposi, posteriormente en 1932 De Santis y Caccioni publicaron reportes de pacientes que además de lo que había descrito el doctor Kaposi, tenían anormalidades neurológicas y Kleber y colaboradores describieron que se trataba de un defecto en la reparación de los nucleóticos o del DNA. En realidad la incidencia mundial es muy baja, o sea, es de 1 a 4 por millón en Estados Unidos y en Europa, y en Japón es un poco más frecuente, de 10 a 50 por millón. Como les digo, la prevalencia es muy variable por región, por lo tanto, la relación hombre-mujer no hay diferencia y el 50% va a fallecer antes de los 20 años y bueno, les decía que la consanguinidad hubiera sido importante porque sí hay descrito un promedio de 30% de personas con esta entidad en la que hay consanguinidad en la familia. La fisiopatología, como ya les había adelantado un poco, está condicionada por 8 genes implicados en variantes patogénicas en lo que se relaciona con el reconocimiento y reparación del daño al DNA. En realidad sabemos que la exposición a la radiación ultravioleta va a generar fotoproductos de pirimidina y en una vía que se llama reparación de la escisión de nucleótidos o NER. Entonces, lo que ocurre en estos pacientes es que ese NER se divide en dos vías. La reparación acoplada a la transcripción, que así se llama TCR, y la reparación del genoma global. Al final, en estos pacientes va a haber alteraciones en estas dos vías, dependiendo de la variante patogénica, y es por eso que se divide en subtipos desde la A hasta la G. Y además, estos 7 genes impiden la corrección normal de estos fotoproductos. Los fotoproductos se acumulan, van a perturbar el proceso de replicación del DNA y conducen a muerte celular o mutagénesis, y así es como se desarrollan estas lesiones. El octavo gen del geroderma pigmentoso, porque dijimos que había otra variante, se denomina variante XP, no participa en la escisión de reparación de nucleótidos y más bien codifica el DNA polimerasa N que permite la traslesión de síntesis de DNA. Al final sigue habiendo un defecto en la reparación, pero es otro el mecanismo implicado. Entonces aquí tenemos todos los subtipos de estas entidades y quiero hacer mención además de lo que mencionó el doctor Santis y Caccioni, pues es esta alteración que tiene muy mal pronóstico porque además de las alteraciones propias de las neoplasias que se desarrollan, tiene un compromiso muy grave a nivel neurológico que pues el pronóstico se hace muy reservado. Eh, esta vía de reparación de nucleótidos NER tiene variantes patogénicas que van a dar geroderma pigmentoso, pero también otras entidades como cocaine o tricotiadistrofia, dependiente de la variante patogénica. Y esto se puede entender mucho mejor con este esquema. Todos los recuadros color azul turquesa o verde turquesa, no sé cómo se llame, corresponden a los síndromes o a las entidades que se relacionan con los diferentes genes implicados. Entonces, realmente es muy complejo todos estos genes implicados en geroderma pigmentoso y que también hay algunas variantes patogénicas en algunos de ellos que van a estar relacionados con precisamente los diagnósticos diferenciales de geroderma como síndrome de Cockayne, síndrome de Bloom y algunos otros. ¿Cuáles son las manifestaciones dermatológicas de esta entidad? Las vamos a dividir en 3 fases. La fase eritematosa persistente, la fase discrómica y la fase tumoral.
Mm, Una disculpa. Entonces vamos a iniciar por la fase eritematosa persistente. El 75% se van a desarrollar durante los primeros 3 años de vida, 25% entre la pubertad de los 20 años y el 60% va a tener antecedente de una quemadura por luz solar ante exposición mínima, que esa generalmente es la primera manifestación. Esta fase eritematosa o persistente, perdón, eritematosa persistente, generalmente va a afectar pues áreas expuestas al sol, la cara, los labios, los pabellones auriculares, la nuca, la región external, los brazos, las piernas, el dorso de manos y pies. Y bueno, obviamente los datos van a ser como de una quemadura solar extrema, pero sin una exposición tan directa, ¿no? Entonces vamos a tener, pues como si fuera una quemadura solar de primero o segundo grado, máculas eritematosas, edema, vesículas o ampollas con gerosis. Y los pacientes desarrollan ardor, dolor, pues tal cual como una quemadura solar. Entonces vean estos pequeñitos que uno diría, pero qué barbaridad como lo puso al sol. Pues no, o sea, tal vez no lo pusieron tanto al sol, pero pues desarrolló este cuadro. La segunda fase o la fase discrómica, como se los mencioné desde la foto de nuestra paciente, pues va a estar constituida por máculas hiper e hipopigmentadas que tienden a confluir, que están mal definidas y que pueden acompañarse de atrofia y telangiectasias nuevamente, pues en áreas fotoexpuestas y también pueden desarrollarse en áreas no fotoexpuestas. Estas son asintomáticas y con evolución crónica y progresiva. Entonces aquí tienen estas lesiones en diferentes pacientes de nuestra clínica. Y por último, la fase tumoral. El riesgo de cáncer está potencialmente elevado en estos pacientes y van a desarrollar principalmente cáncer de piel no melanoma, que será vasocelular o espinocelular, amén de otros tipos de lesiones como queratocontomas, sarcomas, etcétera, y melanomas, así como diferentes neoplasias benignas en donde, pues otra vez, en estas áreas fotoexpuestas, dependiendo de la entidad, son asintomáticas, pero sí crónicas y sí pueden dar metástasis, como en el caso de nuestra pequeña. Entonces, pues hay muchas expresiones de esta fase tumoral, que desgraciadamente es lo más frecuente, y que conforme se van resecando, pues van quedando algunas secuelas como las que pueden ver en este chiquito. Pues obviamente nuestra nena pues es el ejemplo vivo de esta fase tumoral. Y ahora, ¿qué tan frecuente es este tipo de lesiones o el cáncer en estos pacientes? Eh, los pacientes van a tener 10,000 veces mayor riesgo de cáncer de piel no melanoma, 2,000 veces más riesgo de melanoma cutáneo y 3,000 veces más de carcinoma de la lengua anterior. El promedio de aparición de melanoma será mucho, o sea, se presenta antes que en la población general y totalmente invertido en cuanto a lo de cáncer de piel, no melanoma y melanoma. Entonces, en esta gráfica, en este estudio, podemos ver claramente cómo el cáncer de piel no melanoma, pues obviamente es en Scleroderma pigmentosus muy temprano, tan temprano como de 10 a 19 años o incluso antes, mientras que en la población adulta, pues normal, sin esta entidad, pues sabemos que es de 60 en adelante lo más frecuente. Y en cuanto al melanoma, vean ustedes, en los pacientes con geroderma pigmentoso, pues se va a presentar mucho antes que en la población general de igual manera. Algo interesante es que las manifestaciones de estos pacientes y el cáncer en particular, por increíble que parezca, va a ser más frecuente en fototipos más oscuros que en los fototipos claros. Y lo que se piensa y la explicación para esto es que los fototipos claros, después de la primera quemadura solar, se van a cuidar mucho porque saben lo que les puede pasar. Mientras que los fototipos oscuros, como tienen un poco más de resistencia a este daño solar, generalmente se cuidan menos y por eso tienen más manifestaciones tumorales y más tempranas. Otro órgano que es muy frecuentemente dañado, tan frecuente como el 91%, son las manifestaciones oculares u oftálmicas. En general van a afectar todo lo que es la cámara anterior del ojo y la córnea, porque el daño solar no va a la retina. Está presente
pues desde el 40 hasta el 100%, pero en general es la manifestación extracutánea más común. Y hay muchas manifestaciones: ectropión, opacidad cutánea, inyección conjuntival, melanosis conjuntival, terigión, cicatrices, pero también pueden hacer carcinoma vasocelular y otro tipo de tumores a nivel de la conjuntiva y la cámara anterior, por lo cual, pues la vigilancia de oftalmología debe ser muy estrecha, igual que con dermatología. Ya habíamos hablado del cáncer de lengua y pues además de eso, queilitis, gingivoestomatitis, úlceras, hiper e hipopigmentación y melanoma pueden observarse, amén de, como en esta paciente, un carcinoma espinocelular en el piso de la boca y la lengua. Vean ustedes estas lesiones. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, van a estar presentes en el 25% de los pacientes. Los serotipos más frecuentemente afectados son A y D. Y normalmente los datos son pérdida auditiva, neurosensorial, deterioro intelectual, espasticidad, arreflexia, disfagia y neuropatía periférica. El riesgo se aumenta hasta 50 veces de medulloblastoma, glioblastoma, astrocitoma y Schwann. Y bueno, esta variante peculiar, que es geroderma pigmentoso, el gen implicado es este RCC6. Se acompaña, como habíamos comentado, fotosensibilidad cutánea, microcefalia, discapacidad intelectual, talla baja, hipogonadismo, espasticidad, neuropatía periférica, sordera neurosensorial. Aquí tienen a Andresito, que pues muy temprano desarrolló múltiples lesiones cutáneas, amén del dato neurológico. Las manifestaciones neurológicas en esta variante, pues vamos a ver cómo pueden tan temprano como pues desde los 6 meses tener retraso en el desarrollo psicomotor, ¿no? Entonces van a darse la vuelta a los 6 meses, sentarse a los 7, eso va más o menos bien, pero levantarse y pararse todavía lo pueden hacer bien, pero te retrasa un poco en cuanto a la marcha, como a los 15 meses. Sin embargo, esto va a ir regresando, ¿no? Entonces requieren silla de ruedas alrededor de los 15 años, la pérdida auditiva se produce entre 4 y 7 años y la función del habla también va a tener problemas y va a desaparecer alrededor de los 15 años. Entonces, sí es importante hacer tomografía de resonancia magnética del cerebro para detectar estas alteraciones que ya mencionamos, pues a recordar y a advertirle a los pacientes que un riesgo es asfixia. Disfaxia también puede ocurrir y que eso condiciona neumonías por aspiración. Y pues estos pacientes, como causa de muerte, lo más frecuente es la neumonía, alrededor de los 20 años, o muerte súbita. Otras manifestaciones clínicas serán otras neoplasias, ¿no? Entonces, falla ovárica, cáncer pulmonar, nódulos tiroideos, leucemias y linfomas, y el riesgo será desde 10 hasta 20,000 veces más que la población general. El diagnóstico de estas entidades es clínica la sospecha, pero en este momento de la historia médica, pues claro que el diagnóstico genético será fundamental. Tratar de encauzar a los pacientes a algún sitio donde se pueda secuenciación para poder determinar exactamente el tipo de geroderma y el gen afectado. Puede hacerse diagnóstico prenatal si es que se sospecha o hay antecedentes, haciendo una biopsia de vellosidades coriónicas. Perdón. Y pues para nosotros como dermatólogos la dermatoscopia es fundamental, ¿no? Vamos a encontrar datos de carcinoma vasocelular que pues realmente lo importante que para ustedes es que si tienen la sospecha pues lo canalicen al dermatólogo, porque sí tenemos herramientas para poder sospechar este tipo de patologías. Carcinoma espinocelular también tendrá datos a la dermatoscopía que nos permiten sospecharlo, amén de hacer una biopsia, y pues datos claros de melanoma, ¿no? O sea, con estos vasos atípicos, áreas de regresión, el pigmento irregular, etcétera. Entonces, ya que tenemos esta sospecha, pues hace una biopsia. Y podrá haber datos relacionados con estos cambios por fotodaño
que pudimos mencionar, como hiperkeratosis, atrofia epidérmica, pigmentación marcada en la capa basal, estrato granuloso y espinoso o incontinencia del pigmento, pero también podemos tener, pues claramente una neoplasia maligna, ¿no? Vasocelular, epidermoide o melanoma. Entonces, pues eso histológicamente se hace el diagnóstico. Como ya les había yo mencionado, hay que hacer diagnósticos diferenciales con otras entidades en las que hay fotosensibilidad. El síndrome de Rodman-Thompson particularmente tiene mayor riesgo, pero aquí de cáncer de óseo, ¿no? O sea, osteosarcoma. Y pues ellos van a tener otras características: pelo escaso, pestañas y cejas, estatura pequeña y otro tipo de anomalías, por ejemplo, dentales. Entonces aquí tenemos una pequeñita preciosa con esta entidad. El síndrome de Bloom tendrá fotosensibilidad talla baja, una facies muy característica que ahora les voy a mencionar, y ellos tienen inmunodeficiencias y también predisposición a cáncer, pero otro tipo de neoplasias. Aquí tenemos esta chiquita con síndrome de Bloom. Y la tricotiadistrofia, ellos cursan con fotosensibilidad, ictiosis, pelo quebradizo, discapacidad intelectual y talla baja. Pero pues, su facies no es tan peculiar como las otras dos entidades que les mencioné. Las porfirias, eso sí, no tiene relación con esta incapacidad de reparación del DNA. Es fotosensibilidad extrema, piel frágil y fototoxicidad. Hacen este tipo de lesiones. Y por último, el síndrome de Cockayne tiene talla baja, retraso del crecimiento, envejecimiento prematuro, anormalidades neurológicas y fotosensibilidad, pero ellos sí tienen una facies muy peculiar. Entonces, el tratamiento de este cuadro será fotoprotección estricta para evitar la exposición a la radiación ultravioleta. De esto depende el pronóstico, que cuando van apareciendo lesiones se vayan detectando tempranamente y se quiten tempranamente, porque obviamente no es lo mismo hacer una herida pequeña que una gran herida. La evaluación genética, oftalmológica, neurológica y psiquiatría, la suplementación con vitamina D. Entonces, la fotoprotección tiene que ser estricta cada 2 horas cuando estamos en exposición directa y máximo cada 4 en indirecta. El uso de sombreros a la ancha, que deben ser mínimo de 7 centímetros de todo alrededor, y pues ropa de manga larga, remangada. Con estos pacientes, pues hay lugares donde hacen pues actividades cerradas, en lugares cerrados, sin exposición, campamentos en la noche, para que estos pacientes puedan tener convivencia, pero finalmente no tengan los riesgos de la exposición solar. Hay grupos de apoyo en diferentes partes del mundo, aquí se los muestro. Y pues algo que, como mencionó la doctora Vidaurri, hemos adquirido en nuestro hospital es la experiencia usando Polypodium leucotops. Con estos pacientes les hemos dado este producto que tiene propiedades antioxidantes, inmunoprotectoras, antiinflamatorias. Y la dosis para ellos es de 7,5 miligramos por kilo por día. La verdad es que lo hemos utilizado por mucho tiempo y sí hemos observado disminución del número de lesiones contra pacientes en los que no lo habíamos utilizado. El tratamiento de las lesiones malignas o premalignas será quirúrgico, no quirúrgico y con quimioprevención. Al final, cirugía, curetaje y todas las acciones para este tipo de lesiones es lo que debemos hacer. Eh, y bueno, cirugías muy específicas como cirugía de Mohs, podremos referirlas al oncodermatólogo. El tratamiento tópico de lesiones premalignas con quimodos o fluoracilo, que serán muy de uso del dermatólogo. Quimio, prevención con isotretinoína se usaba mucho antes. Sin embargo, hoy sabemos que al suspender el tratamiento aparecen las neoplasias hasta 8,5 veces más, por lo cual no se utilizan ya de manera rutinaria. Y hay algunas otras cosas que se han probado, como alfa-melatonídees, carotenos, inhibidores de ciclo oxigenasa y nicotinamida, como coadyuvantes a la protección.
En investigación hay un producto tópico que tiene endonucleasa BT4 que lo que hace es reparar los dímeros de pirimidina en DNA bacteriano. Eso puede ser una alternativa. Y la fotoliasia se ha utilizado para, es una flavoenzima que se activa con la luz y se une a los números de pirimidina y los repara, ¿no? Entonces, son las cosas que se han utilizado más en la parte de investigación para tratar de corregir el DNA dañado. Melatonina ayuda a mejorar el estrés oxidativo, la neurodegeneración en los niños con geroderma pigmentoso y el tener niveles normales de vitamina D disminuye el riesgo de cáncer de piel en estos pacientes. Hay que hacer todas estas medidas para mejorar los síntomas neurológicos. Finalmente, eso lo sabemos muy bien los pediatras, estimulación temprana, fomentar la comunicación, actividades educativas, ejercicio. Pues todas estas actividades van a ayudar para estos pacientes y pues deberemos tener seguimiento por dermatólogo, por oftalmólogo, asesoramiento genético y pues la, la, asesoramiento genético para que conozcan el riesgo de desarrollar esto nuevamente, aunque la expectativa de vida en general es de 30 años y la principal causa de muerte serán las neoplasias de piel, seguidas por manifestaciones neurológicas y otro tipo de neoplasias. Muchas gracias. Los invitamos a nuestro Congreso Nacional de Pediatría en Guadalajara en septiembre. Agradezco nuevamente mucho la invitación. Muchas gracias a la doctora Valencia por su valiosa presentación. Les debo decir que la doctora Valencia está un poco enferma de las vías respiratorias, entonces entendemos perfectamente el esfuerzo que ha representado para ella ayudarnos a dar esta presentación el día de hoy. Muchas gracias, Adriana. No, Si hay alguna pregunta por parte del auditorio, por favor, la pueden escribir en el chat, la pueden hacer de viva voz si fuera así, de manera que la doctora Adriana nos pueda compartir las respuestas a dichas preguntas. Eh, yo quisiera hacer una pregunta en relación con qué tan importante es para nuestros pacientes con enfermedades raras encontrar grupos de apoyo. Adriana. yo creo que mucho. Nosotros lo que hemos aprendido con nuestros pacientes es que el citarlos en común, ¿no? O sea, dentro del hospital infantil y como tú lo mencionaste en la clínica de oncodermatología, les permitió entender que no están solos, ¿no? O sea, que no son los únicos que tienen este tipo de patologías. Y pues la experiencia en otros países en que estos grupos de apoyo mucho más grandes funciona, pues hacer actividades como estas que mencionábamos, ¿no? O sea, campamentos nocturnos, actividades en sitios cerrados, que les permita pues vivir su infancia de la mejor forma pero pues en un entorno seguro, ¿no? Y acompañados. Entonces creo que sí es muy importante y por eso se los quise compartir. Muchas gracias, Adriana. Hay felicitaciones para ti en el chat y nos dice la doctora Verónica Morales que siempre te recuerda con mucho cariño. Saludos desde Tulancingo. La doctora Beatriz Guadalupe Muñoz dice que si hay pruebas genéticas para el diagnóstico disponibles en México y si están disponibles en los servicios públicos. A la doctora Morán, claro que la recuerdo también yo con mucho cariño. Y sí, yo creo que en centros como el Hospital General, nosotros en el Hospital Infantil de México, en el Instituto Nacional de Pediatría, contamos con pues los equipos para poder hacer secuenciación genética y hacer este tipo de diagnósticos. Entonces solamente hay que, y digo, seguramente privado se puede hacer, pero cuesta mucho, ¿no? Entonces pues hay que buscar los centros institucionales para los pacientes que así lo requieren. Totalmente de acuerdo. Nos pregunta el doctor José Antonio Arellanes, ¿a partir de qué edad hay que usar protector solar y cuál es el más específico? Eh, para personas normales está aprobada el uso de fotoprotectores a partir de los 6 meses de vida. Para estos pequeños
ahí el riesgo-beneficio hará que si nos damos cuenta muy temprano que tienen esta entidad, pues debamos empezar a hacer todas las medidas de fotoprotección cuanto antes. En general, para estos pacientes y también para los bebés normales, se prefieren productos minerales que sean pantallas solares, ¿no? O sea, que no solamente sean filtros, sino que sean totalmente pantalla y que bloqueen totalmente el espectro de la radiación ultravioleta. Aquí me voy a sumar a lo que estás mencionando, Adriana. De repente pensamos que el protector solar solo se debe aplicar cuando hace calor, durante las vacaciones o en el verano. Recordemos que la razón de utilizar protector solar es la prevención del cáncer cutáneo. Entonces, está indicado en efecto a partir de los 6 meses, se aplica todos los días para cualquier persona, no solamente para quien tiene enfermedades con fotosensibilidad, y es a las 7 de la mañana, a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde. Todos los días en la piel expuesta al sol. Es la mejor estrategia de prevención contra el cáncer de la piel. Pero no solamente es aplicar el protector solar, es utilizar sombrero, manga larga, pantalones, cuello alto y evitar activamente el sol. Es decir, si yo todo el año me protejo, pero voy a la playa y regreso achicharrado, pues no estamos protegiéndonos del sol. O si me pongo el protector solar, pero en cuanto puedo no utilizo sombrero, ando con la ropa de manga corta o con shorts o en traje de baño, tampoco estoy teniendo protección solar efectiva. Y puede que en quien no tenga estos defectos genéticos no pase de una quemadura solar que aumenta su riesgo de cáncer de piel, pero solo es eso, aumentar el riesgo. No hay garantía de que a partir de una única quemadura solar la persona tendrá cáncer de piel a lo largo de la vida. Pero en quien tiene geroderma pigmentoso, esa única quemadura solar le va a producir tumores más tarde o más temprano por los defectos genéticos que tiene para reparar el DNA. Entonces, junto con el uso de protector solar, estos niños no tienen que asolearse absolutamente para nada, ni de aquí al coche, ni de aquí a la esquina. Tienen que estar protegidos de toda la piel, sombrero, manga larga, cuello alto, pantalones. Suplementarlos con vitamina D, que es necesaria para el metabolismo óseo y para el metabolismo inmunológico, pero hay que comprender que la estrategia global de fotoprotección es el protector solar, para los niños preferentemente mineral, es decir, se ve blanco, y la protección física con sombrero y la ropa de protección que protege mucho más cualquier prenda que ninguna prenda. Y hay prendas de protección solar que se pueden conseguir en las tiendas deportivas para cuando los niños van a nadar o van a la playa, de manera que estén protegidos y no estén teniendo daño solar. Sí, la doctora Margarita Castrejón dice que sí con dióxido de titanio. A eso nos referimos con fotoprotectores de pantalla. Tienen dióxido de titanio y óxido de zinc, entonces se ven blancos. Sí, sí podemos dar, doctora Morales, diferentes marcas de protector solar. Si nos quieres compartir algunas, Adriana. Podría ser Isdin Pediatrics Mineral. También existe otra presentación mineral de Avene Kids, otra presentación mineral de Bioderma, que se llama, ¿te acuerdas, Elenita? Es Photoderm Pediatrics. Pediatrics Mineral. em, y Hay Umbrella, Eucerin Kids. pero ese sí no es pantalla. Tiene Ahora, pantalla y filtro, hay en crema y en aerosol. El que es en crema tiene pantalla. perfecto. Ahora, Prácticamente todas las casas dermatológicas tienen uno con pantalla. exacto. Nivea la hace, doctora Castrejón, Nivea la hace BDF. Nivea tiene alta calidad en su producción y puede utilizarse, sí. ¿Cuáles no utilicen? Por favor, no utilicen Banana Boat, no utilicen Hawaiian Tropic, no Propia. utilicen de similares, porque Ujú. no tienen la misma calidad de ingredientes ni de producción. Y se sabe que hace más daño utilizar un fotoprotector inestable o de mala calidad que utilizar pasta del azar, digámoslo. La pasta del azar no es el mejor protector porque es difícil esparcirlo, es difícil de manejar, pues, pero cumple con fotoproteger a partir de una pantalla que es óxido de zinc en las áreas expuestas. Entonces, yo le sugeriría que si no hay manera de conseguir un protector solar comercial,
utilicen pasta del azar, pues pueden quedar con óxido de zinc en alta concentración, que se ve blanco, como si fuera de mimo, como si fuera de geisha, se protege de manera efectiva. Sí, algo importante que les van a preguntar sus pacientes es si no tienen disruptores endocrinos. Y en realidad lo que sabemos es que, por ejemplo, el óxido de zinc utilizado en no micronizados, o sea, no micromoléculas, no se va a absorber y no tiene esta función de ser de un disruptor endocrino. Entonces, otra recomendación es que cuando busquen un protector solar no sea micronizado. Los micronizados justo no dejan la piel blanca, ¿no? Entonces, para que ustedes puedan tener este comparativo, ¿no? O sea, los que no son micronizados nos van a dejar cierto toque, ya no con el grado de una pasta de láser, pero sí dejan de cierto toque blanquecino en la piel y eso está bien. Y pues con eso pueden decirle a sus pacientes que pueden con seguridad utilizarlo y que no va a tener esta parte de ser disruptor endocrino. Ujú. El otro asunto con los disruptores endocrinos es que si tiene fragancia, probablemente tenga disruptores endocrinos. Entonces, hay que cuidarlo, cuidar estos aspectos muy importantemente. En general, las casas dermatológicas tienen productos de muy buena calidad, pero si tienen con perfume de lavanda, perfume de rositas, perfume de fresitas, con colorante, con lentejuelas, con brillitos, con la mascota de las caricaturas, en general tienen agentes fotosensibilizantes, tienen menor proporción de pantalla y tienen más riesgo de producir reacciones adversas en cualquier paciente, no únicamente en quien tiene geroderma pigmentoso. Ujú. No, Dice la doctora María de Lourdes Medina, ¿basta con que usen ropa de manga larga o es mejor usar ropa de marca que indique que es con protección solar? digo, sí sería ideal que fuera ropa de marca con factor de protección solar, pero desgraciadamente, y yo no sé por qué, estos pacientes generalmente son de bajos recursos, ¿no? Yo no he visto nunca un geroderma pigmentoso, no sé si a Lenita le ha tocado en la consulta privada, mientras que en el hospital infantil todos los que nos llegan son de muy bajos recursos. Entonces, pues si eso no pueden hacerlo, no importa, como dice la doctora Vidarri, siempre será mejor la ropa que protege, sí, aunque no sea de marca, ¿no? O sea, que no ponérsela, ¿no? Entonces, el tramado cerrado en los textiles va a tener mejor protección que el tramado abierto. Los colores oscuros también protegen más que los colores claros. Es- Totalmente. y también nos preguntan que cuáles son las medidas de cuidado general de la piel. En realidad, eso es igual que para todos, o sea, un dermolimpiador suave, de preferencia que no vaya a quitar los lípidos de la piel, ¿no? Entonces, que no tenga una acción surfactante tan fuerte. Entonces, podríamos utilizar jabones adicionados con emolientes, un nombre comercial podría ser Dove, y en el mundo ideal, pues podríamos usar un dermolimpiador, ¿no? O sea, Cetaphil, Eucerin, etcétera. Y poner emoliente, o sea, el mantener y preservar la barrera cutánea siempre será importante, ¿no? Y es eso más el protector solar. Ujú. Les estoy anotando en el chat de diferentes marcas de fotoprotectores, de manera que los tengan ustedes disponibles. Umbrella, Eucerin, Antelio, Cisdin, Photoderm Pediatrics. ¿Cuál otro? Es Em, N, Aven. N mineral, ajá. Este, ya dijiste Fotoderm. Ah, Endoker también tiene un mineral. Ah, ese se llama Helioker. Ah, Helioker 360. Hay uno de Neutrógena que no necesariamente es filtro de pantalla, pero lo pueden utilizar, es muy económico. Neutrógena Son Fresh. ¿Cuál otro? mm. Em, Ah, ¿sabes cuál? El de Panalab está bueno, bonito y no tan caro. Mineral Safe. Mineral Safe, pero ese viene con color y sin color, ¿verdad? Hay con color y sin color. Ajá. Y se Mineral supone Safe, ese es muy, muy rico. ajá, que ya van a sacar la presentación pediátrica, pero aunque no sea la pediátrica, la verdad es que tiene las características para que puedan usarla los niños. Totalmente.
Fíjense que Umbrella, Eclipsol Baby, si es que lo encuentran todavía, no está disponible en todas partes. Sí, Umbrella, Umbrella Kids. ese no es pantalla. O sea, el Umbrella Kids por alguna razón no es pantalla, pero el Umbrella en spray sí es pantalla. Entonces podrían buscar spray si es que quieren pantalla, ¿no? O sea, que aunque no diga Kids, lo pueden usar también. Exacto. Los que no deben usar son Banana Boat o Banyan Tropic, ni los de los similares, por favor. Mm. Sí, de Eucerin se puede usar. O sea, prefieren los de pantalla para los niños que los que son transparentes. Los que son transparentes o que no dejan este aspecto blanco tienen filtros químicos y esos van perdiendo su capacidad de fotoprotección conforme avanza el tiempo. Los de pantalla, pues solo que uno se quite la pantalla. Entonces, mientras se vea blanco o se vea de color, sí está protegiendo. Para que los que son alérgicos son los mismos. Depende. La mayor parte de las alergias las producen los filtros, no las pantallas. Mm, Difícilmente hay una reacción adversa al óxido de zinc o al dióxido de titanio. Lo que puede pasar es que la formulación sea muy espesa y pueda darles miliaria a algunos pacientes, pero eso no es alergia. Eso es por la presentación que puede ser muy espesa, muy cremosa y a las personas que fácilmente se les ocluyen las glándulas sudoríparas en el calor les puede pasar. mm. Marcas de ropa que sí tengan evidencia de que funcionan. Ay, no. No, no me sé, bueno, las típicas de nadar, ay, ¿cómo se llama esta tienda? Ah, ya sé cuál me dices. La que huele a coco. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero, En prácticamente cualquier tienda de Full Sand, tiene razón, doctor Almazán. Full Sand tiene prendas de protección solar deportivas. exacto. Hay marcas en Estados Unidos con ropa que dice factor de protección solar fulanito, pero no he visto de esas comercializadas en México. Pero de vuelta, más bien, más que buscar una marca específica de ropa, hay que buscar tejidos cerrados y prendas de color oscuro. Eso protege mejor que las prendas blancas y que, por ejemplo, el algodón o el lino, si se mojan, ya pierden toda su capacidad de protección porque se transparenta la prenda. Entonces, más que buscar una prenda de fotoprotección, lo que hay que hacer es fomentar el uso de prendas de manga larga, cuello alto, pantalones, sombrero y estos gorros de legionario que protegen las orejas y la parte posterior del cuello, de manera que uno no tenga quemaduras solares, más que buscar una marca específica. Exacto. El doctor Mario Fernando López dice sobre la hidratación de la piel en los niños con geroderma pigmentoso, ¿qué elementos son los adecuados? Como les comentaba, una crema emoliente, que en general se prefieren los que no tienen olor y color, que tengan el menor número de ingredientes, al menos una vez al día después del baño, y utilizar un dermolimpiador que no tenga un efecto surfactante importante, ¿no? Que tenga menos del 10% de componente de jabón. Eso será sin tallar la piel, el baño diario, rápido con agua tibia, después poner un emoliente y encima del emoliente ya iría el protector solar. Que son las mismas medidas de protección para la piel de cualquier persona. O sea, no, el que sea, la piel de los niños con geroderma pigmentoso no es más frágil, no es como en la epidermolisis ampollosa donde toda fricción lastimará la piel. Lo que lastima la piel es la radiación solar. El doctor Luis Gerardo Cuevas dice que para Cancún, ¿qué recomiendan? En el sentido de protección solar, doctor, hay algunas marcas, por ejemplo, Bioderma y SBR y Aven tienen certificación para usarse en Recibes. en Xcaret y demás. Tienen protección avalada con que no daña las algas, no daña los microorganismos, no daña, no daña, no daña, no daña. Y entonces la persona los podría usar para ir a estos lugares utilizando protección solar. De vuelta, el traje de baño debe ir de manga larga, de pierna larga, de cuello alto. No importa que tenga figuritas o que tenga lo que sea, ¿va? Siempre protegerá más la ropa
que el protector solar. Es mucho mejor utilizar prendas que utilizar protector solar. Pero, por ejemplo, pues, las mujeres que por razones religiosas o sociales en los países musulmanes están cubiertas por completo, están mejor protegidas que quien utiliza protector solar. Entonces, no es un asunto en este sentido religioso utilizar prendas que cubran toda la piel, sino para proteger del sol. Speedo y Full Sand y otras pueden o no tener especificación de protección solar. Cuando la persona los compra, viene ahí, este tiene protección solar y este no. Entonces, más que recomendar esta marca o esta marca, de vuelta, lo que hay que hacer es que la persona utilice prendas de manga larga para meterse a nadar o no, depende de la necesidad de la persona y tal. Creo que ya no tenemos más preguntas. Sí, la doctora Georgina Plasencia Adriana dice, en estos niños con geroderma pigmentoso se usan suplementos alimenticios como las cápsulas de Leoker 360. Exacto, las cápsulas de Leocar 360 es Polypodium leucotomus. Entonces, al final, eso es lo que estamos usando en un protocolo con nuestros pacientes y se siguen en la clínica de, bueno, hasta hace algunas semanas, como dice la doctora Vidaurri, en la clínica de oncodermatología de la UNAM. Y lo que vimos utilizando el polipodium es que hay menor número de lesiones, o sea, no es que no las vayan a hacer y no es que no se deban proteger del sol y todo lo demás que dijimos, pero es como un coadyuvante para tratar de disminuir este riesgo. Y sí, sí funciona. Y bueno, los niños o los adolescentes y los poquitos adultos que tienen geroderma pigmentoso se tienen que revisar cada 2 meses, cada 3 meses por un dermatólogo con capacidad de detectar el cáncer cutáneo. Entonces, no lo dejen para después, o sea, tiene que estar vigilándose por el dermatólogo constantemente. No solamente es que el pediatra vigile el desarrollo y todo lo demás, sino que estas medidas y el tratamiento del cáncer cutáneo lo tiene que hacer el dermatólogo. Preguntaron del Cicatricure 360 de pantalla. No, los que son de similares de verdad no tienen la calidad suficiente y es mucho peor sugerir un protector solar de menos calidad que utilizar uno de más alta calidad. Y esto se ha hecho con estudios en donde el paquete de DNA nuclear se corre en un gel de electroforesis y entonces idealmente el paquete de DNA debe migrar como una pelotita. Pero si se fragmenta el DNA, migra con un fenómeno que se llama de cola de cometa. Se sabe que cuando se utiliza un protector solar de mala calidad, esta cola de cometa ocurre igual que como pasa cuando no se utiliza protector solar. Entonces la persona piensa que está protegida y por lo tanto se expone al sol considerando que está protegida cuando no lo está. Y entonces la persona, aunque no tenga una quemadura visible, tiene daño genético a los queratinocitos que va a darle consecuencias en el largo plazo. Entonces, por eso es tan importante utilizar un protector solar efectivo. Y no se trata de que compren el más caro de la vida, ya les pusimos varias opciones, unas son más costosas que otras, pero hay que usar un protector de mejor calidad en la medida de lo posible y no utilizarlos de mala calidad. Exacto, de acuerdo. Creo que ya son todas las preguntas, Adri. Doctor Barrera, Leti, ¿quisieran hacer algún comentario? Pues yo nada más quiero agradecer todo el tiempo y que a pesar de su afectación respiratoria está aquí con nosotros apoyando a nuestro 75 aniversario de la academia y pues muchas felicidades, muchas gracias nuevamente. Le voy a dejar la palabra al doctor Juan Carlos para que él cierre junto con Elena. Y al final, pues no se vayan, voy a poner otros videos finales y después de eso se cierra la transmisión. Gracias. No, solo disculpen la tos, pero y el perro ladrando encima, pero ya pasó. Sí, muchas gracias. Pues bueno, de mi parte solamente agradecer mucho a la doctora Valencia por compartir con nosotros su conocimiento y su gran experiencia en el manejo de estos pacientes que resulta ser un tanto aparatoso.
Y también igualmente agradecer a la doctora Vidaurri la iniciativa de este curso de genodermatosis y en particular en esta sesión por hacernos la introducción y la presentación de nuestra ponente. No quisiera despedirme sin antes hacerles una cordial invitación para nuestra próxima sesión, el próximo martes 2 de junio a las 8 de la noche. Tenemos la sesión que se titula Síndrome de los nevos vasocelulares, que expone la doctora Stephanie Arroyo Camarena, de la Clínica de Oncodermatología de la UNAM. Recuerden, todas estas actividades forman parte de las actividades conmemorativas del 75 aniversario de la Academia Mexicana de Pediatría, que finalmente vamos a culminar con nuestro evento más importante, que es el Congreso Anual. Este Congreso Anual, lo comentó la doctora Belmont, se va a llevar a cabo del 15 al 17 de octubre en el Hotel Bel Air de la Ciudad de México. Toda la información pueden encontrarla en nuestras redes que tenemos disponibles para ustedes. Y por supuesto, todos están cordialmente invitados a este Congreso Anual. Muchísimas gracias a todos, buenas noches y que tengan muy buen descanso. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Adri. No, gracias a ustedes por la invitación. Bonita noche. Te invitamos, no te pierdas, inscríbete. Celebra con nosotros el 75 aniversario de la Academia Mexicana de Pediatría. Ya te puedes inscribir, no te quedes sin lugar, sé parte de nuestra historia. Habrá actividades académicas, tenemos muchas sorpresas y celebra con nosotros. Serás parte de un gran evento. No te vas a arrepentir. Invita a tus amigos, a tus colegas. Es un evento para todos.